amigos, bienvenidos. Este programa del día de hoy es un programa histórico porque estamos en el año del Bicentenario. Es el primer programa de La Chimba en el Bicentenario. Mira, llegamos al Bicentenario, 200 años de independencia. Mira, estamos de luto. Al fin llegó el 2021 tan mencionado, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos matado el 21, estamos de luto y ahora vemos con ansias qué va a ser de este 2021 como el espacio en el que se cumple 200 años de nuestra independencia. Claro, esa independencia y esa libertad que era especie de un primer sueño y una primera utopía para mucha gente, ¿no? Y Basadre ahí tiene pues las palabras sabias, ¿no? Basadre manifestaba que era especie de una ilusión, de una esperanza, donde todas las personas debíamos estar de forma individual y colectivamente en un bienestar adecuado, ¿no? Donde de alguna forma podíamos explotar nuestros recursos naturales. Tenía que haber un mínimo, ¿no?, de bienestar. ¿Y cuál era el mínimo de bienestar? Salud, educación y empleo. ¿Y cómo estamos en eso? No la vemos todavía No hay nada. mucho avance realmente, ¿no? O sea, yo creo que sí se han ganado a lo largo de estos 200 años un servicio público hacia la población, un servicio educativo que se ha extendido y democratizado, sobre todo en la última etapa del siglo XIX, la educación universitaria, la participación de la mujer también en la política. Yo creo que ha habido avances, pero yo creo que todavía esta aspiración colectiva por un mundo diferente, mejor, todavía no la alcanzamos. Todavía sentimos que estamos digamos, un poco frustrados llegar a los 200 años y no ver todavía una perspectiva en la que nos sintamos todos parte de una misma patria, con una misma propuesta, una misma perspectiva de a dónde vamos, ¿no? Esta ilusión continúa, ¿no? Porque Basadre también puntualiza, ¿no? Para poder lograr esto, debían haber dos cosas importantes, ¿no? Un Estado eficiente. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Punto neurálgico. Y un Perú progresista. Otro punto. Bueno, hoy estamos con Marcio, no lo hemos presentado con Marcio. Ah, sí. Marcio de Mayo también se junta a la familia de La Chimba, porque él también va a tener su programa por separado, pero es parte también de los amigos que venimos a conversar y a reflexionar sobre nosotros como colectividad nacional, distrital, provincial, y bueno, para proponer cosas también, ¿no? Sí, efectivamente, queridos amigos. Pero con respecto a la utopía y a la tendencia a tener una mirada común al Perú, CEPLAN al menos ha hecho un avance, ¿no es cierto? Tenemos una visión del Perú al 2050, es decir, al 2050, donde ha conjugado algunas perspectivas que sí pueden producir una cierta mirada de futuro. Sin embargo, hay que construirla todavía, ese es el detalle. Muy bien, entonces hoy vamos a chimbar sobre el Es Bicentenario. chimbar, ¿no? No es chimbear. Vamos a conversar sobre este tema. Si usted tiene algo que manifestar, expresar, tiene la tribuna. Este programa es en vivo y nuestros compañeros Rosendo y Ederson están a la expectativa para podernos transmitir y escucharse también la voz de ustedes aquí en La Chimba. Muy bien, entonces, ¿por dónde hacemos la entrada? ¿Por el Estado eficiente? ¿Por el Perú en progreso? ¿Por el mínimo Por de la condiciones? promesa ¿O la promesa? del Estado republicano, ¿no? O sea, mira, se da la independencia y había la opción monárquica y la república. Sin embargo, supuestamente hemos transitado en la perspectiva de la república. Sin embargo, todavía a estas alturas hay cosas que no se han logrado propiamente a establecer como una república de diferentes, ¿no? O sea, mira, imagínate, somos un país multicultural, multinacional, que no todavía llega a encarnar una propuesta, una visión conjunta, siendo diferente de este país que llamamos Perú, nuestro Perú, ¿no? Y que el problema también es una promesa del Bicentenario, el tema de la democracia, de la libertad, ¿no? Porque imaginémonos la colonia donde simplemente estaba ahí un monarca, ¿no es cierto? Y optamos por una opción totalmente democrática, donde definitivamente teníamos que escuchar la voz del pueblo, la voz de las personas en el gobierno, ¿no? Y autogobernarnos, que es la otra ilusión. Cosa que al día de hoy yo siento que aún todavía no hemos concretado esta condición, a pesar de que tenemos un gobierno totalmente democrático, pero un democrático con elecciones. Justo esta semana tuve una conversación por mi trabajo con un transportista y dice, la voz del pueblo. ¿Dónde está la voz del pueblo? La voz del pueblo justamente está en la revocatoria. Pero la voz del pueblo está en la democracia, ¿no? Y la democracia es elección. ¿Y dónde está esa voz? No existe, cosa que no se concreta, ¿no? Donde se ha entrampado, creo,
esta voz del pueblo esperable es en el colapso de los partidos políticos. Se supone que un partido político es ese transmisor entre el pueblo organizado y lo que puede proponer a nivel político. Pero el Perú tiene pues un colapso de partidos. En estricto sentido, mucha gente dice que no existen realmente partidos políticos. Son grupos... Son bandas, han dicho. Algunos dicen que son bandas... Organizaciones criminales. Otros son cierto, simplemente... alguien es dueño de un grupo, de un logo, de un esquema. De un negocio. O de un negocio y por ahí trafican, ¿no? Entonces, esta carencia también ha enervado y ha, digamos, deslegitimado la democracia. Pero ¿es responsabilidad de los partidos ofrecer una visión del país? Definitivamente que sí. Entonces, ahí hemos fallado. ¿Desde cuándo? Mira, pero hemos tenido... hemos tenido partidos. ¿No es cierto? Claro, el 80 es la crisis de los partidos políticos, ¿no? Y la aparición de estos gobiernos un poco populistas, ¿no? Donde Fujimori justo escala, ¿no? Junto con Collor de Mello y el presidente argentino, no me recuerdo ahorita, que también era sumamente populista, Menem, no es Menem, ¿no? Sí, pues Menem, ¿no? Entonces, que de alguna forma hace la tendencia y hace que se caigan los partidos tradicionales, ¿no? Y los famosos partidos tradicionales dan paso a este conglomerado de intereses que finalmente pues está desde el 90 hacia adelante generando toda esta crisis. Y yo creo que buena hora también, ¿no? Porque habría que repensar en este bicentenario, ver cómo hacemos ese tránsito, ¿no? Pero mira, ¿cómo ha sido nuestra historia? Ya, entre comillas, nos independizamos de la monarquía española, nos autogobernamos, los criollos gobiernan el país, no todos nos llegamos a involucrar, ¿no? Y solamente los varones con plata. No te olvides que hasta 1930 los señores que tenían plata hasta secuestraban las ánforas para poner su voz, ¿no? Y hemos pasado del partido civilista, no sé, con el tiempo hasta el partido comunista que ha hecho su presencia y ha irrumpido en nuestra historia con este tema de propiamente una guerra interna, ¿no? Entonces, mira que estos 200 años están plagados entre pequeños lapsos de gobiernos democráticos y dictaduras militares. Sí, y la última dictadura que tuvimos estuvo marcada hasta por un civil en el gobierno, ¿no? Uno de ojitos rasgados ahí, cuya familia quiere pretender ahora volver a las elecciones. Y con Montesinos detrás de la sombra, ¿no? Sí, realmente, ¿no? El marionetero. Claro, esa es parte de la historia, ¿no? Que definitivamente, como por ahí en algunas partes hay de la Torre dicen, esto no fue una independencia, ¿no? Sino simplemente fue un traslado de la dependencia española a un grupo minoritario que esencialmente eran los criollos, y los criollos ya no querían seguir tributando a España y de pronto provocan todo esto. Pero la verdadera independencia en el Perú todavía me parece que no se ha dado, salvo que cuando realmente, como esta frase que decía en algún momento Toledo, ¿no? Cuando los choles tengan el poder y tengan la capacidad de tomar decisiones y pueda realmente gestionarse, tal vez estemos, ¿no? Porque finalmente hay que aceptar que esos son nuestros orígenes hoy en día y también en el pasado, ¿no? Y ahí me parece que salta un primer reto, es el tema, oye, de la diversidad cultural puede salir una propuesta intercultural que nos permita tener todos una misma visión de un mismo país, donde todos tengan las mismas oportunidades. Hay bastantes dificultades para eso realmente, ¿no? Hay muchas dificultades. Hay una idea común de la peruanidad, del Perú en general, de la patria, de las tres zonas geográficas y de la bandera bicolor, más o menos, pero una identidad más o menos integrada. Mira, hemos estado juntos en Satipo, ¿cierto? Claro, ejemplo, y ahí teníamos a los Xánicas, tenemos diferentes grupos técnicos, pero créeme, ante la presencia de los andinos y de los colonos, entre comillas, citadinos que llegan a la zona, los nativos, estas comunidades se terminan desplazando, aislando, alejándose. Ahora, en el caso, y si nos vamos, por ejemplo, a Puno, en la zona Aymara, por ejemplo, se sienten más identificados incluso con Bolivia. Tal vez Bolivia tenga un proyecto nacionalista que recoge la diversidad cultural mucho más propia que en el caso peruano, ¿no? Es que eso tiene que ver justamente con el Estado eficiente, pues. Es que el Estado no ha sido lo eficiente, porque existen en este momento brechas muy grandes, donde de alguna forma, antes de juntarnos, nos han dividido, ¿no? De tal forma que el quechua, el aymara o el citadino, o acá diríamos el lonjo, ¿no es cierto? Y el misti, que es la otra variante, el cosmopolita, no necesariamente están cerca, justamente por estas grandes brechas que el Estado no supo
gestionarla, administrarla. De tal forma existe gente más rica y gente más pobre. Entonces, eso no es un Estado Y eficiente. entre los pobres, ¿no es cierto?, o menos pobres y más pobres, dentro del propio, solamente pensando en Arequipa, todavía me parece retumbar en mis oídos una ocasión que anduve por Caima y de repente por la zona más de las chacras, escuchando a un señor arreando, entre comillas, a sus trabajadores indígenas, perdón, a los trabajadores que estaban ahí, que los trataba de Claro. ¿cierto? Sí. Indios, ¿no es cierto? Entonces todavía hay ese rechazo al otro, incluso trato marginal, excluyente, a 200 años de habernos independizado y supuestamente habernos sido esa fuerza, incluso de los indígenas multiculturales de diferentes etnias, haber sido partícipe del proceso revolucionario de la independencia, ¿no? Claro, Y fíjate tú que esas últimas movilizaciones de los trabajadores agrarios en Ica y en el norte del Perú han reivindicado que el trato no ha mejorado sustancialmente respecto a lo que has descrito. Algunos se han quejado también en ese aspecto. Quiere decir que aún prevalecen ciertos rasgos, ciertas características de lo supuestamente superado. Que no se han creado las condiciones mínimas. Todavía incluso esta situación del concepto que Basadre habla de un país progresista, y un país progresista tiene como un primer elemento incluir a los desplazados, a los que están excluidos. O sea, no hay necesidad a veces de poner ese ejemplo, solamente tú ves frente a una institución. Yo, todos aquí trabajamos casi en un gobierno local, como es la municipalidad, ¿no? Está ahí el grupo de los funcionarios que tienen un estatus totalmente distinto, y el estatus del nombrado, que es otro estatus totalmente distinto, y el del CAS. Que si se lo trasladas a la realidad, SNP también, SNP, que aunque no quisiéramos, todavía existen. Claro, entonces, mira, esa brecha de los derechos al trabajo, de las condiciones casi igualitarias. ¿Quién trabaja más? Y finalmente, en el caso de la municipalidad, el CAS acaba trabajando más de lo pedido y más de lo exigido, sin muchos derechos, mientras que el trabajador municipal, ¿no es cierto? El permanente, el nombrado. 15 remuneraciones. No me vayan después, no van a echar cruces. 15 remuneraciones, Claro. Luego todas aquellas... Los bonos. Los bonos. Por ejemplo, un día estaba viendo por la televisión y los obreros de Bustamante y Rivero, ahí donde también habías trabajado, han paralizado. Los de limpieza pública, los obreros, están reclamando el bono de alimentación, el bono por COVID, una cantidad de bonos que con toda seguridad son beneficios que están por fuera de sus ingresos, que no los tiene el CAS, que no los tiene el SNP, que muchas veces trabaja mucho más, como lo acabas de decir, ¿no? Incluso dentro de la propia comunidad laboral de una municipalidad tenemos esas diferencias. Esas son las brechas que no hemos cerrado. O sea, si tú ves, por ejemplo, la remuneración entre un funcionario, que está promedio más o menos en Arequipa de 5 a 6, y un CAS que está a 1000. Por eso, abismal, ¿No? Y un trabajador municipal que está más o menos por los 3.000, 3.500 y algo más. Y en algunas municipalidades los trabajadores permanentes y nombrados están ganando tanto o más incluso que un funcionario. Por si acaso, por este tema de las negociaciones colectivas a lo largo de los años. Pero ojo, esa es parte de la problemática que tenemos, ¿no? Claro, esas son las grandes brechas de las libertades, ¿no? Cosa que eso nos hace muy diferentes, por eso que este Estado no es eficiente en este momento. Si solo estamos graficando un campo, Un pequeño. y ese mismo proceso y esa imagen podemos trasladar al tema de la salud, al tema de la educación, estamos justo abordando el tema del empleo. En salud es la cosa para llorar, güey, realmente para llorar. COVID ha venido a desenmascarar todas las carencias. Sí, tengo una amiga, tengo realmente varias amigas. Sí. ¿Sí sabes? Bueno, ¿qué sucede? Que se ha dado el siguiente fenómeno. El MINSA, para completar el personal que se necesita para trabajar de cara al tema del COVID, ha contratado personal directamente. O sea, no lo ha contratado el gobierno regional, ¿no? La Gerencia Regional de Salud de Arequipa no los ha contratado el MINSA. El MINSA los ha contratado con un sueldo, digamos, ligeramente un poquito más. Superior, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que a la hora de trabajar, la permanente, los nombrados, personal de salud, terminan diciéndole, oye, este cargo tipo que a ti te han contratado para eso. Y finalmente se sientan a esperar que los otros lo hagan, ¿no? Y generalmente estos que se han contratado por MINSA son trabajadores CAS, y los otros son generalmente trabajadores permanentes o nombrados.
Claro, eso es mucho más... Se complicó todavía peor la situación. La situación. Esa imagen, cuando tú le llevas ya a los usuarios, a los que estamos en los hospitales todos los días, es más dramático, Víctor. En el seguro probablemente tú tienes todos los medicamentos que a veces te recetan hasta por demás. A ver, vete a Goyoneche, vete al hospital Honorio Delgado, bueno, es para llorar. No puedes encontrar ni poder conseguir un medicamento que mínimamente te alivie los dolores, cuando probablemente eso en una clínica privada lo tienen hasta para votar, hasta para... Mira, tremenda brecha cuando de alguna forma consideramos que todos somos iguales frente a estas condiciones mínimas de salud, de educación, ¿no? Y estamos hablando de las promesas del Bicentenario como una utopía que debíamos estar alcanzando a estas alturas. No, ahora, y hablando del CEPLAN, siempre que hemos hecho planes, todos los planes terminan con que vivimos en el mundo de la felicidad. Más o menos, más o menos. Pero yo creo que ha sido meritorio de todas maneras que CEPLAN plantee una visión del Perú al 2050, ¿no? Porque en muchos lugares yo he escuchado decir, Perú no tiene rumbo, no sabemos dónde vamos, no tiene ninguna directiva, ningún enfoque, ninguna visión, pero sí lo tenemos ahora, pues, y está consensuada. Pero lo hemos tenido, estamos hablando del plan bicentenario, este plan estratégico de desarrollo nacional al 2021, que dicho sea de paso no ha llegado ni a la mitad. Y los ejes estratégicos están orientados ahí. ¿Cuánto hemos logrado en esos ejes estratégicos? La verdad, a simple vista, muy poco, ¿no? Poco. Muy poco. Y sobre eso estamos planteando ahora hacer una visión en el 2050 que todavía no termina de cuajarse. A través del Foro del Acuerdo Nacional se ha aprobado lineamientos, ¿no es cierto? Y se está trabajando en la actualización de los planes de desarrollo concertado. Pero ojo, están pensándose que para que se actualice el plan nacional se tiene que trabajar con los gobiernos regionales. Sí. Y los gobiernos regionales lo tienen que hacer con sus provincias y las provincias con sus distritos. Sin embargo, otra vez nuestros amigos de ese plan todavía no se ponen de acuerdo de manera definitiva cuál es la metodología que se debe emplear. Y eso genera problemas porque ni se aprueba lo del distrito, ni se aprueba lo de la provincia, ni se aprueba lo de las regiones. Y con el tema de la pandemia todo se ha quedado paralizado. Claro, ese divorcio entre la tecnocracia, ¿no es cierto?, y finalmente lo que se hace en las municipalidades y en los operadores, es una brecha gigante. Tremenda. La tecnocracia ha resuelto los problemas del país en todos los planes. Mira, pero hay un problema, ¿ya? Lo que sucede es que nos estamos volviendo a recentralizar. Y la palabra del centro, los órganos rectores en los sistemas administrativos, en este caso planeamiento estratégico, casi se convierte en una suerte de dogma para algunos operadores. Y ese es un desafío del Bicentenario de hacia adelante. ¿Cómo necesitamos descentralización, necesitamos superar las inequidades, necesitamos fortalecer las capacidades para tener un Estado eficiente. Y ahí estamos todavía. Yo creo que hemos avanzado un poquito, pero nos falta mucho. O sea, para alcanzar esa utopía de estado de bienestar, donde todos nos sintamos incorporados, siendo partícipes de un mismo país, con una misma visión de sentirnos parte igual que cualquier otro, o sea, sentirnos fraternalmente ciudadanos de un mismo país, todavía nos falta. Yo creo que definitivamente hemos podido avanzar, pero no creo con la demanda y la exigencia que ha necesitado estos 200 años o estos últimos 100 años que hemos vivido. Yo creo que hemos avanzado un poco más de repente en estos últimos 20 años que nosotros 180. Aunque yo podría poner mis dudas, porque de pronto yo creo que anteriormente hemos estado centrando las bases como para que esto se genere, pero en estos últimos años como que de pronto hay muchos elementos que se han desmoronado, ¿no? Por ejemplo, este tema de los partidos políticos es un desmoronamiento terrible. El tema de la construcción del imaginario, de los valores, de la gente, cómo representa al Estado, a los partidos, a las instituciones. Estamos en un proceso de desinstitucionalización terrible, ¿no? Y eso de alguna forma complica nuestras Yo diría que existencias. estamos más bien en un proceso de recomposición, porque míralo así. Ahorita con las facilidades que nos brinda la tecnología, tener tu celular con acceso a internet, ¿no es cierto?, tu tablet, tu televisor, te empieza a dar una visión que antes no tenías del país. O sea, sabemos de las paralizaciones en Ica, en el norte, en Trujillo, o en la carretera central, o en cualquier parte del país, en el acto. Eso no pasaba antes. Y sentíamos que cada uno vivíamos en nuestras propias islas, nuestras propias cápsulas. Pero también te replanteo otra idea. O sea, de hecho que hemos tenido más acceso a la información, al conocimiento, pero también hemos tenido mucho más acceso a los procesos de idiotización.
Bueno, porque también antes teníamos espacios más para reflexionar, espacios para meditar, para conversar, para dialogar. Hoy día, ¿qué es lo que vende más? Pero eso es más de un grupo más de élite local, regional, ¿no? Yo creo que el popular, o sea, si tú ves, ¿dónde pierden más tiempo la gente? Viendo televisión. Mirando En el Facebook. en el WhatsApp, en el TikTok. Oye, todo el mundo se ha hecho TikToker. ¿Cuánto de educativo, cuánto de transformador tiene el TikTok? Ya, probablemente esa ganancia de la información, del conocimiento sí existe, pero no existe el otro proceso de la reflexión crítica. Y es que no hemos avanzado en nuestro proceso de educación. Ajá. Ahí estamos, creo que, cojos. Y más que cojos. Ahí falta. Ahí nos falta bastante. Porque si nuestros procesos educativos, si bien es cierto, se ha democratizado y llega a todos, todavía no llega con la suficiente calidad como para ser ciudadanos críticos y con propuestas para el país, ¿no? Ni siquiera para nuestra colectividad, porque hay mucha gente que se ha distanciado, ¿no? Muy bien, vamos a un primer corte. Nuestros anunciantes están ya aquí en la mano. Si usted quiere ser parte de la chimba y de 3TV, anúnciese en este medio. Un saludo especial para nuestro amigo ciudadano. Así, Julio, fuerza, usted puede salir adelante, señor. No es COVID, por si acaso, es un estado bronquial, un problema bronquial que tiene. Academia Pierla Plus arrasó en el último examen. Especialistas en maquillaje, peinados, colorimetría y microblading, cortes estilizados, paquete de novias, paquete de quinceañeras, iluminaciones, limpieza facial, cepillados, hairline, balayage, baby light, ombre, botox capilar, baño de cristales, maquillaje profesional, barbería, microblading, maquillaje permanente. Avenida Bolognesi, tienda 254, Caima. Llámanos al 959-721-924. Llega Spa, Salón Barbería. Arrasó en el último examen precatólica. Primer puesto en medicina, sede Camaná. Tú también lo puedes lograr. Con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Soy Alexander Valencia Sanabria, primer puesto en medicina precatólica y alumno de la Academia Pierla Plus. Primer puesto en medicina, sede Hilo. Tú también puedes lograr. Con esfuerzo y dedicación podemos lograr todas nuestras metas. Soy Audo Isaac Moina Garalde, ingresé en primer puesto en medicina precatólica. Soy alumno de la Academia Pierla Plus. Segundo puesto en medicina, sede Hilo. Con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas. Soy Milenko Aire Benítez, ingresé en segundo puesto a medicina y soy alumna de la Academia Pierla Plus. Academia Pierla Plus. Muy bien, retornando. Nuestro próximo anunciante, queso helado, de Doña Marcela. O sea que vamos a tener queso helado que en la chimba para regalar y también para disfrutar. Así que gracias, Doña Marcela, por anunciarse acá en la chimba y en 3TV. Si usted tiene algo que ofrecer como servicios, productos, etcétera, este es un espacio muy importante como para que usted pueda anunciarse y de tal forma usted verá ya la rentabilidad de sus ingresos. Claro, estamos ganando rating. La otra empresa, creo que también ibas a anunciar que iba a ser Sí, Perspectiva y 747. Muy bien, retomamos a ver Sí. el bicentenario. Estábamos justo hablando del Estado eficiente. Sí. Más rato vamos a mostrar las características del Estado eficiente. El nivel de gasto, ¿no? El nivel de gasto. Ahorita nos lo voy a presentar. José nos está preparando ahí para presentarnos el pantallazo de cómo está el gasto a nivel de las municipalidades. Mira, hasta ahorita estamos viendo que en estos 200 años el tema de exclusión no ha cambiado, ¿no es cierto? ¿No? Estamos el tema de que todavía no llegamos en conjunto a tener una visión colectiva como país, como nación. Todavía somos multiculturales, multiétnicos y con amplios márgenes de discriminación. Y el llamado a encarar estos problemas, el Estado, ¿no es cierto? Más que el Estado, el gobierno central, ¿no? Principalmente, no está haciendo su chamba bien. Ahora, frente a eso estamos viendo que el problema termina siendo el motor de todo esto, el tema de la educación. Nuestros niveles educativos no son lo suficientemente buenos para tener ni buenos ciudadanos ni buenos servidores públicos.
De tal manera que desde la perspectiva ciudadana terminamos eligiendo a quiénes, al menos peor, ¿no? No, bueno, o sea, nunca tenemos a alguien por el cual hacer una apuesta firme, certera de que es el mejor, sino estamos siempre eligiendo al menos peor. Y estamos en este año, tenemos varios momentos en que la ciudadanía se va a encontrar emitiendo su voto para elegir. Vienen las elecciones generales, viene el tema de la consulta popular y nos preparamos para el año siguiente para las municipales. O sea, nuestro ejercicio ciudadano está en todo su esplendor, pero el tema pasa con qué mirada lo vamos a hacer los que tenemos que elegir, ¿no? Claro, estas categorías son interesantes, ¿no? Cómo hemos ido viniendo de sujeto a ciudadano, ¿no? Este término, es muy importante. este concepto de ciudadano es muy moderno, del país moderno, de la ilusión que era el Bicentenario, ¿no? Entonces, de tal forma que creo que hoy ya entendemos mejor esta idea del ciudadano, ¿no? Esta semana, justo con unos amigos, reflexionábamos y decíamos que el ciudadano del día de hoy, por tener... No de Julio Ardiles, ¿no? No, de Julio Ardiles, de todos los ciudadanos, de los que nos están conservando en este momento. Entonces, como que de pronto hoy día, por tener acceso y a los medios de comunicación y también a algunos mecanismos como la transparencia, darle más voz, los ciudadanos hoy día son muy críticos, no muy exigentes, muy demandantes. Han mejorado en ese aspecto. Claro. Pero sin embargo, esas demandas para muchos simplemente sirven especie de una justificación para decir, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? De acuerdo. No, entonces, esa ciudadanía... Todavía no es una ciudadanía integral, completa, cabal. Porque la otra parte del ciudadano es, oye, si yo exijo bienes y servicios de un Estado, este Estado lo tiene que sostener, ¿pero con qué? Con los mismos aportes, ¿no es cierto?, con el mismo compromiso, no solamente dinerario, sino también conductual, de comportamiento, respecto de los temas que son públicos, ¿no? Claro, esa exigencia de los derechos, de la participación, de querer que las cosas sean mejor, pero sin embargo hago el quiebre muy rápido en decir, ¿por qué lo hace y por qué yo no debo hacerla? Es lo que de pronto Antanas Mockus en su propuesta de cultura ciudadana dice, la cultura de los vivos, ¿no? La cultura, incluso esta palabra que aparentemente puede ser despectivo, ¿no? La cultura de los pendejos, ¿no? Es que como que de pronto yo quiebro esa moral, quiebro esa sintonía de poder aparentemente, pues si los demás hacen, yo lo debo, ¿por qué no lo puedo hacer? La cultura combi, ¿no? Es la cultura combi, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Oye, si García robó, Ollanta robó, Toledo robó, es de suponer que Vizcarra también robó. ¿Y por qué? Y que el que venga, ¿Y por qué me exiges, no? ¿Y por qué me exiges? Ahí está, mira, el Estado eficiente. Mira, a ver, ¿quién está a la cabeza? 95.5%. La joya. La joya. No joya. Le sigue San Juan de Siguas. Tercero, Yura. Cuarto, Yanaguara. ¿Quién está en la cola? Yarabamba. Mira, Yarabamba tiene una alta inyección del canon minero. Del canon. Sí. 26.1% Yarabamba. 95.5% en el otro extremo, La Joya. Y ahí hay una gran lista. ¿Dónde está la Municipalidad Provincial de Arequipa? ¿Dónde está Arequipa? Es la suma de todos, 55.8. La provincial de Arequipa no, está... Después de Alto Selva Alegre. Exactamente. Omar, pues, todavía no supera lo de Alto Selva Alegre, ¿no? O sea, está por debajo de los 10 últimos. Sí, claro, esta es la explicación tácita del Estado eficiente. Tendríamos que decir del Estado ineficiente en el país. No, mira, Yarabamba probablemente sea uno de los sitios que más ingresos económicos tiene, por el tema de canon, sobre canon y los demás procesos, no tiene capacidad de gasto. No tiene capacidad de gasto. Y La Joya probablemente también tenga ese tipo de ingresos. Mira, si tú ves en lo que más ejecutan y lo que menos ejecutan, son distritos pequeños. ¿Ya? Y en el centro más o menos están las grandes poblaciones o distritales, ¿no? Porque Caima está en el centro. Cerro Colorado. 8%. ¿Es difícil invertir en los gobiernos locales? Sí, es difícil en tanto la disponibilidad del recurso todavía le viene en el segundo semestre, ¿no? Y casi al último trimestre. ¿Eso es digno de un Estado eficiente, de un país progresista? Definitivamente que no. Algo falla, ¿no? O sea, esto no es simplemente porque probablemente los gobiernos locales sean eficientes o ineficientes, sino es la ineficiencia. No, también son ineficientes, ¿ah? Bueno, probablemente, ¿no? Pero sin embargo es un reflejo del Estado esencialmente. Mira, yo creo cuál es el principal problema de los gobiernos
tanto local, regional y nacional, principalmente regional y locales que no saben a dónde van. Todo el mundo piensa que todo se reduce a la ejecución de obras, porque si lo miramos ahí, estamos viendo que han sido eficientes solamente en el gasto de inversiones y en materia, básicamente, lo que todo el mundo llamamos obras. Pero eso no es todo. O sea, ¿para qué se hacen las obras? Para ampliar, para mejorar, para darle mayor cobertura a un determinado servicio. Entonces habría que ver realmente si en cada uno de nuestros distritos, por ejemplo, estamos dando calidad de servicio, ¿no? Por ejemplo, de cara a la pandemia, ¿cuánto intervinieron los gobiernos locales, por ejemplo, para enfrentar la pandemia? Más allá de distribuir canastas, ¿no? Por ejemplo. Claro, este es también un reflejo de lo que Basadre habla, ¿no es cierto?, en sus obras, cuando dice, en el Perú hay veces queremos mucho el progreso material, ¿no? Por eso que se viene norteamericano, hace la inversión en ferrocarriles, vapores, como que de pronto esa era modernidad, ¿no? Y el progreso material era especie de un reflejo de que crecías. Y entonces todos nos hemos quedado con ese progreso material, ¿no? De querer construir carreteras, construir una infinidad de cosas que aparentemente puede ser complementario a aquellas cosas que son fundamentales para satisfacer estos grandes problemas de los mínimos vitales, fundamentales para vivir. Pero sin embargo existen otros elementos espirituales que a las personas cambian, otros elementos incluso físicos como tal, ¿no? O sea, aquí yo no creo que haya inversión, por ejemplo, en cultura, en educación. Claro, lo que pasa es que en medio ambiente. Lo que pasa es que en muchos distritos y en muchos pobladores prevalece esa idea de yo quiero fierro y cemento, porque lo demás es cuento. O sea, no quieren obras o programas o proyectos en los que haya desarrollo de la capacidad ciudadana, del desarrollo del arte, de la motivación. Progreso material, ¿no? Progresos materiales. Nos estamos dando cuenta que nuestro principal problema es educación, calidad educativa, ¿no es cierto? Calidad en los servicios de salud, y sin embargo lo que vemos, te apuesto que la mayor parte de las inversiones son básicamente en infraestructura vial. Fundamentalmente. Pistas y veredas. Habría que preguntarle a nuestros amigos de Yura, que están ahí bastante entusiasmados. No, nuestro amigo Ruelas, Yura, ¿cuánto de eso ha invertido en estos elementos fundamentales que te van a garantizar realmente la calidad? Oye, y si tuviésemos un cuadro para analizar cuánto de toda esta inversión, por pequeña o grande que sea, ha sido en educación, en salud, por ejemplo, en los espacios locales, ¿cuánto no tenemos esa información a la mano, pero con seguridad es muy poca? Porque la mayoría es infraestructura vial, ¿no es cierto? Poquísimo. En educación o en salud, propiamente, muy poco invierten. Gobierno ineficiente, Estado ineficiente. O sea, eso se trata de tener claro qué cosa es lo que necesitamos y a dónde tenemos que apuntalar. Porque, ojo, se trata de tener mejores escuelas. Si hay que invertir en infraestructura, sí, claro, hay que tener mejores escuelas, mejores postas, mejores servicios en general. Lo de las pistas no está mal, pero ojo, hay que darle sentido, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de potenciar el desarrollo económico, de disminuir costos en materia de tránsito, en materia de seguridad vial, está bien. Pero el tema pasa porque no tiene esa perspectiva. Te apuesto que muchos de estos incluso podrían ser, y no tengo ningún problema con que se mejore la habitabilidad de los asentamientos humanos poniéndole las vías o los parquecitos, ¿no? Hay que hacerlo, pero hay cuestiones prioritarias que son, creo que, de primer orden, y mirando, pues, ojo, los cambios que necesitamos. Son 200 años que estamos ahora en este año, ¿no? ¿Podemos decir celebrando? Conmemorando estos 200 años, y donde todavía tenemos un gran déficit hemos dicho de inclusión, hemos dicho de posibilidades y de oportunidades laborales, etcétera, que se mejoraría mucho con los niveles educativos, pero ¿cuánto de la inversión que estamos haciendo del Estado están orientados a esos propósitos? Claro, el concepto de la mirada integral, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que ellos han construido es integral? O sea, ¿una pista podría tener capacidad educadora? Sí podría tener capacidad educadora, ¿no? Completamente de acuerdo. Simplemente, entonces, 4 ejemplos, ¿no? ¿Cuándo una calle, una avenida puede tener capacidad educadora? Cuando tiene veredas amplias, donde la gente pueda transitar conversando y dialogando, donde la gente pueda encontrarse. Cuando tienes unas vereditas de 30 centímetros donde ni siquiera tú vas, y encima tienes la chorrera del vecino que te está cayendo. Calles y avenidas que no tienen ni un espacio verde. Y mire, de las personas con capacidades distintas, por ejemplo, para que se puedan movilizar, ni siquiera pueden subir a la vereda, porque hay veredas, en algunos casos he visto, que casi cerca de medio metro de altura.
Y hay peldaños entre una y otra y algunas unas bajadas abruptas. Por los desniveles pues, de los terrenos que no los han habilitado realmente para ser urbanizados, no han improvisado encima de ellos, ¿no? Esa es la capacidad educadora que pueden tener muchas de las cosas que podemos hacer. También es saludable porque finalmente le das una salud, probablemente por las otras condiciones que se generan en el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, espacios verdes, esta situación de la inclusión para las personas con discapacidad, y etcétera, ¿no? O sea, una buena señalización, cosa que de pronto no se existe, ¿no? Y con enfoque, con perspectiva, porque mira, te cuento, yo vivo en Cairo, creo que todo el mundo lo sabe. Estoy en Anatomía, al frente del ISPA hay una serie de negocios. Y sin embargo, por ejemplo, en ambos lados hay la posibilidad de convertir eso en una suerte de bulevar comercial, económico. ¿Y cómo están las vías ahí? Puro hueco, desfasadas. Yo creo que encuentras hasta 50 tipos diferentes de intervenciones. Más parece que lo hubiesen hecho los vecinos que lo hubiese hecho la municipalidad. Y el último arbolito que estaba frente de mi tienda, porque tengo una tiendecita ahí, te voy a hacer una charla, resulta pues que se ha caído. Lo han bajado, ¿eh? No, se ha caído. Lo han torcido. Se ha caído. O sea, ni siquiera tienen tratamiento ni cuidado lo poco verde que hay, ¿no? Claro, ese es un poco lo que hoy día estamos un poco conversando que debería de cambiar, ¿no? La ilusión es que cambie estas cosas. Porque finalmente, pues aquí hay un gran problema, que es el tema de la corrupción, ¿no? Hay una desconfianza terrible. Es nuestro cáncer, eso tú puedes acá. construir 3 cuadras, pero que esas 3 cuadras esté bien hecha. Y eso también genera empleo. Genera la posibilidad de poder darle dinámica, movimiento a estos recursos que probablemente se inviertan por allá. Pero como el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Una parte entra por aquí y en la otra probablemente por al otro lado. Y la mayor parte está en esas, en las inversiones, entre comillas, que hace un gobierno local, regional y nacional. Claro, y ese tema fundamentalmente acaba ¿qué cosa haciendo? Haciendo a los constructores, la gente que construye, poner lo peor o lo mínimo como para que pueda mirar si después que se caiga, que pase lo que ocurra. Ese es el gran problema. Advertamos a aquellos que nos están viendo, pregúntenle a sus candidatos de dónde sale, cuál es la fuente de financiamiento que tienen para su campaña. Muchos de estos candidatos, sobre todo los municipales y regionales, lo que hacen es utilizar, entre comillas, las ofertas que hacen las empresas estas constructoras, que después terminan siendo los que terminan cobrando al momento en que llega el gobierno, ¿no? Y muchas como Odebrecht no apuestan a uno, apuestan a los 3 primeros porque con toda seguridad con uno gana, ¿no? Lo de Odebrecht ocurre en todas las municipalidades. Los Odebrecht chiquitos. Diferentes niveles de financiamiento. Sí, tienen diferente nombre, por caso muchos no son brasileños ni vienen de afuera, son bastante peruanos, ¿no? Y son los primeros que en apuntarse en las campañas electorales, ¿no? En el que te ponen la camioneta, te ponen los papeles, te ponen las pintas, te ponen todo. Averígüense nada más de quiénes son las camionetas que hacen campaña. Hazte un distrito ahí. Hay un distrito Mujate y vas a ver que es siempre una empresa, ¿no? Y ahora he visto la modalidad, ¿no? Hablando del tema de corrupción, ¿no? O sea, los alcaldes ya tienen más o menos una tarifa, ¿no? ¿Y la tarifa cuál es? El IGB, el 18%. Porque dice, esa la vas a recuperar. Y tienes 2 posibilidades de recuperar, ¿no? Uno, casi todas las obras tienen un margen de ganancia, ¿no? Y ese margen de ganancia le llaman la utilidad. La utilidad está ya planificada. Y la otra es el tema del IGB. Y el IGB, desde la empresa también la puedes recuperar. También. Es recuperable. Claro, crédito fiscal. Crédito fiscal. Entonces ahí ya estás ganando, ¿no? Pero sin embargo, tú sigues ganando poniéndole material de la peor, sin las condiciones mínimas, ¿no? Esa es la gran desesperanza que genera, que es el problema del alcance de la corrupción. Y ojo, no es un tema nuevo. 200 años de corrupción enquistada en solo los gobiernos, no, también está en la gente, lamentablemente. Y desde los primeros años de la República, el salitre, el guano. Desde el comienzo hubo corrupción. Desde el comienzo ya se vislumbraba las Pero el gobierno monárquico de los españoles también era corrupto. También, o sea, ni siquiera obviamente. son los últimos 300 años. Estamos hablando desde que tenemos un gobierno establecido de la forma que conocemos como gobierno propiamente. Siempre ha habido una corrupción de por medio, ¿no? Es que el problema es que definitivamente los 400 años de colonia de España nos ha hecho demasiado daño, ¿no? Y son 400, recién vamos por los 200 queriendo recuperarnos. O sea, para que usted se haga una opción de tiempo, ¿no? La existencia es tan pequeña que nosotros vivimos un tiempo, que sin embargo hemos vivido 400 años, ¿no? de explotación, de estas formas de cómo tratar a las personas, que aún todavía no las podemos sacar de nuestras vidas.
Bueno, está internalizado y es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que comprometernos. Creo que de cara a este bicentenario, habría la necesidad de generar conciencia colectiva de que tenemos estos problemas que no son nuevos, que son viejos, pero que tenemos que darle vuelta. Y eso es la utopía que reclamamos, ¿no? Un país con condiciones óptimas en salud, educación, un gobierno eficiente que preste bien los servicios, una oportunidad de tener un trabajo para que las personas le puedan dedicar también tiempo a su familia y a sus propias necesidades personales. Yo creo que la utopía ya no es si es socialista o es capitalista de la que se discutía en el siglo pasado, sino pasan por ver cómo es que en los nuevos contextos replanteamos este país que nos demanda pues propiamente un compromiso por hacer las cosas diferentes, ¿no? Claro, Basadre lo llamaba la conciencia nacional. Claro, mucho tiempo hemos hablado de identidad y conciencia nacional, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo está nuestra conciencia nacional? Está cochina. Está más Fujimori, está más afrista. No sé, dentro de unos necesitos vamos a tener sobre la mesa. Yo creo que habría que invitar a los candidatos para ver qué cosas quieren proponer de cara a este bicentenario y lo que implica estos 201, 202 años para adelante, ¿no? Y invitamos públicamente, si usted es candidato al Congreso, mira, vamos a habilitar acá una silla más, un asiento más, venga, con toda la libertad de poder conversar, hablar aquí, no vamos a cobrarle ni un centavo. Tampoco lo vamos a arrinconar. Tampoco lo vamos a arrinconar, solamente conversaremos, reflexionaremos sobre estas ideas centrales. ¿Cuán preparados están como para poder ir al gobierno, para poder gestionar ese Estado? Y en esencia, ¿para qué están postulando, no? Sí, y yo conozco a dos amigos que están yendo y a veces me pregunto y digo, oye, ¿qué tanto es la aspiración de un regidor que nunca lo he escuchado hablar en una sesión de consejo? ¿Y quiere ser candidato? Es candidato. Ah, es candidato. O sea, ya está dentro de él. Sí. Y yo conozco otro regidor, ¿no es cierto?, que en estos 2 años que estoy en el gobierno provincial, se ha opuesto a todas las iniciativas. Ya. Es el no. Es el no. No ha tenido ni una iniciativa de una ordenanza municipal. Ya. Ya. Y ahora es candidato. Ahora es candidato. ¿Y para qué va a decir no también? Por ahí va para lo mismo. La pregunta es si es no porque no o porque sencillamente no tiene nada que decir. Entonces, el ejemplo es, oye, esos dos y los demás que tenemos, ¿cómo estarán? ¿No? O sea, eso es un poco. Quedan invitados, vengan aquí a conversar en la chimba y reflexionemos y ver cómo podemos aportar y cuánto podemos aportar al bicentenario. Sí, yo creo que lo que esperamos ahorita son propuestas de nuestros líderes, si pretenden o ya se consideran líderes, respecto de lo que necesitamos como país. Ahí tenemos todos que ponerle la mano, pero necesitamos a alguien que vaya adelante marcando la ruta, ¿no? Muy bien, chimberos, debemos ir acabando esta sesión del día de hoy. Sí, bueno, ya entonces, ¿cuándo empezamos la chimba electoral? Rosendo ya lo coordina. Sí. Rosendo verá, nuestro productor, y Emerson, que también está detrás de esto, que este año hemos reimpulsado en torno a tener un espacio, un canal, y esencialmente creo que ahí hay varios desafíos. Este año sí tenemos un gran desafío. Mañana empiezas ya con tu programa. No, el día martes, amigos, comenzamos un nuevo programa de reflexión a través del razonamiento del ciudadano, como aquí hemos mencionado. Tal vez el punto clave en el desarrollo de una democracia y de una sociedad que aspira a ser mejor es el actuar de cada ciudadano. Y vamos a reforzar esa idea a través de nuestro programa Conciencia Ciudadana, que comienza el día martes y va a ser 2 veces a la semana, martes y viernes. Ahí estaremos. Bueno, Y el programa de entrevistas, que también ya... sí, quiero entrevistar. Sí, estamos preparándolo, así que en cualquier momento les vamos dándolo a conocer y invitándolos para que sobre este espacio, digamos, empecemos a conocernos, ¿no? Digo, principalmente aquellos que pretenden ser nuestros representantes. Sí, Bueno. porque son ilustres desconocidos. La mayoría de la gente no sabe quién son, de dónde vienen, cuál es su actuar, qué plantean. Ese vacío desinformativo se tiene que cubrir. Y aquí, desde la chimba, podemos hacer un granito de arena para que... De 3TV, porque finalmente son un programa que se complementan uno con otro, ¿no? La chimba es más un colectivo de a veces darle vueltas a los temas de manera general,
Pero yo creo que hay que empezar a ver cosas mucho más específicas, más puntuales. Claro, y ese es un poco también de la visión y la misión de la chimba, ¿no? De cómo aquí generamos ciudadanía, tenemos un pequeño espacio crítico, para ir generando estas cosas que pueden servir para usted, para poder reflexionar. O por lo menos nosotros acá nos distraemos todos los sábados un poco hablando de estos temas, que es parte es ameno del ejercicio del ocio que tenemos. ¿Qué? Va a ser ofensivo. Nada, la labor de intelectual también es un trabajo, por si acaso. Claro, pero la labor filosófica también era un ejercicio del ocio, ¿no? Sí. Estás hablando de tiempos socráticos. Muy bien, amigos. Nos vemos el próximo sábado aquí en La Chimba. Conéctense con nosotros. Si tiene un anuncio también, invierta aquí en este espacio y en 3TV, que tiene como propósito servirle a usted, llevarle cultura, llevarle contenidos que le permitan crecer en ciudadanía. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Un buen año y ciudadano, recupérate, por favor. Te invitamos. Academia Pierla Plus arrasó en el último examen precatólica. Primer puesto en medicina sede Camaná. Tú también lo puedes lograr. Con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Soy Alexander Valencia Sanabria, primer puesto en medicina precatólica y alumno de la Academia Pierla Plus. Primer puesto en medicina sede Hilo. Tú también puedes lograr. Con esfuerzo y dedicación podemos lograr todas nuestras metas. Soy Auder Isaac Moina Garate, ingresé en primer puesto en medicina precatólica. Soy alumno de la Academia Pierla Plus. Segundo puesto en medicina sede Hilo. Con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas. Soy Milenko Aida Benítez, ingresé en segundo puesto a medicina y soy alumna de la Academia Pierla Plus. Academia Pierla Plus.